días. Ok, entonces, diarrea, de verdad vale la pena hablar de diarrea. A veces estos temas como que uno dice, ¿será que no son taquilleros? Sí son taquilleros, pero resulta que yo estoy convencido que tenemos que seguir hablando de diarrea todos los días, porque vemos mucha, todos los días en los servicios de urgencia nos llegan y creo yo que cada vez vemos más, a diferencia de lo que uno pensaría, y es que lo tenemos todo controlado. 10 mensajes que quiero dar, y para mí el primero, por favor, esto no es para que les sirva para hacer conferencias, esto sirve y tiene una utilidad clínica y en el laboratorio demasiado importante, y es los datos que aporta el Instituto Nacional de Salud con todos los informes que nos da de vigilancia epidemiológica. Y como tal, hay uno que a mí me encanta y es el boletín epidemiológico semanal, donde uno se entera en realidad qué es lo que está pasando en el medio, y para mí personalmente como infectólogo es muy importante, pero no solo de enfermedades infecciosas, sino de enfermedades de todo tipo. Y a la semana 20 de este año, llamativamente, presentaron la morbilidad por enfermedad diarreica aguda en Colombia como un especial. Han hablado de infección asociada a la atención en salud este año, de malaria, de migraña, de muchas cosas. Y como tal, estos informes de evento, lo primero que nos muestran en el 2019, como ustedes ven acá, es que básicamente enfermedades transmitidas por alimentos son la principal fuente o el principal evento reportado de interés en salud pública. Y el 80-85% de esos pacientes con enfermedades transmitidas por alimentos tenían diarrea como tal. Y lo que sabemos es que llamativamente los reportes nos están mostrando que los casos de diarrea para el 2019, para la semana 20 epidemiológica, aumentaron con respecto a las de años anteriores casi un 16%. Tenemos más diarrea, algunos autores han dicho que es por las lluvias, algunos autores han mencionado que es por la comida, diversos factores interfieren, y esto es lo que vimos hacia el año 2010, y quiero mostrar esto hace 10 años porque esto se llama Si hemos mejorado, y en el año 2010 básicamente teníamos reportado en salud pública 2.486.410 casos de diarrea notificados en un año. Imagínense, es el sistema de notificación nacional, o sea que esto está claramente y probablemente muy subvalorado. Ahora bien, uno diría, pues hemos avanzado 10 años, la sanidad pública es mejor, pues resulta que miren lo que ha pasado en los últimos años. 2015, 3 millones de casos, 2016, 3.300.000, somos 45 millones de habitantes y mire la cantidad de casos de diarrea reportados que tenemos. Aquí es apenas hacia menos de la mitad del año y miren, ya vamos en 1.500.000, eso es demasiado papel higiénico, y como tal, básicamente lo que vemos es que claramente este es un problema de salud pública. Probablemente no todo tiempo pasado fue mejor, lo que pasa es que a veces no lo notificábamos, no lo veíamos, y un punto muy importante, y que es lo que pasa en sociedades desarrolladas y pasa en la nuestra, es que sí, claramente los más afectados son los niños menores de 5 años. Un punto muy importante, pacientes con comorbilidades, como son los pacientes que tienen más de 75, 80 años, pero en sí la población en realidad más afectada es realmente la población económicamente activa. Y resulta que en Colombia, según un informe de ASEMI, la Asociación de Clínicas y Hospitales, la diarrea es la principal causa de incapacidad laboral en nuestro país, y se calcula que por esto se incapacita alrededor de 2.3 días por año los trabajadores en nuestro país. Entonces, diarrea es demasiado importante, y pues en reporte nacional hacia este año, Antioquia ocupa el tercer lugar, superando el promedio nacional. El promedio nacional es de más o menos 29.6 casos por 1.000 habitantes, y Antioquia tiene un 31.3. Sigue pasando que se nos sigue muriendo desafortunadamente niños por diarrea, brotes en La Guajira, Bichada e incluso Bogotá se han presentado, son menos, claramente el país ha mejorado y ha disminuido 70% sus casos de mortalidad, pero se siguen presentando. Esto no debería pasar, uno dice, en el siglo XXI, y seguimos teniendo brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, incluso casos como estos en colegios, agua contaminada y otros puntos. Entonces, a partir de esto, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en diarrea? Hace 10 años, no, hace 20 años, 1997, teníamos esta guía que era la guía de la Sociedad Americana de Gastroenterología. Era una guía que duró
20 años sí, para volverse a actualizar, porque en realidad mucha gente decía, pero en diarrea es que en realidad no hay nada más, no vale la pena actualizarla. Y esa guía pues fue la que yo aprendí de médico, le enseñé a mis estudiantes y básicamente esa guía promovía mucho la terapia empírica, sin estudios adicionales y decía, mire, si un paciente a usted le parece que el paciente tiene diarrea bacteriana, empiécele antibióticos, siempre y cuando tenga leucocitos o sangre en materia fecal y la mayoría de los pacientes lo tiene. Si el paciente tiene fiebre y materia fecal con leucocitos, lactoferrina positiva o sangre oculta, iníciele antibióticos. Si tiene una disentería, es decir, si se ven sangre en las deposiciones, iníciele antibióticos. Si es una diarrea del viajero moderada severa, eso incluye todas, inicie antibióticos. E incluso decía, si usted tiene más de 2 semanas de diarrea, como Giardia es de los microorganismos más frecuentes, a todo el mundo trátele como Giardia porque pues, eso es lo que más tiene que ver. Pero fuimos aprendiendo algunas cosas y clasificaciones de diarrea han cambiado notablemente con los años y empezamos a ver que probablemente había una diarrea que era no inflamatoria, que era más por toxinas, invasión superficial, adherencia, y que esa diarrea probablemente se correlacionaba más con diarrea de intestino delgado, una diarrea de características acuosas y que en la mayoría de los casos probablemente no necesitaba antibióticos a pesar de que tuviera aumentos de lactoferrina. Otra diarrea sí inflamatoria, más una diarrea colónica, más una diarrea explosiva que ocasionalmente pueda tener moco o sangre y esa sí probablemente era la que podía en ciertos modos relacionarse con antibióticos, u otra penetrante que afecta el intestino delgado distal que conocemos como fiebre entérica y que ocasionalmente aparece por salmonela, tuberculosis, citomegalovirus en inmunosuprimidos. Y que como tal cada uno tenía sus propios microorganismos y aprendimos a ver que usualmente las no inflamatorias eran más relacionadas con virus, las inflamatorias con las bacterias con entamoeba histolítica y las penetrantes con salmonella, yersinia y campylobacter. Algunas claves clínicas que aprendimos también en el pasado es que los patógenos invasivos producían toxinas y que ahí los antibióticos no servían, que había que sospechar enfermedad por E. coli enterohemorrágica en ausencia de leucocitos fecales y que acuérdense que los antígenos virales y las bacterias productoras de enterotoxinas en teoría no los aumentaban y que el vómito era muy de intestino delgado y tenía usualmente relación con diarrea viral. Nos hablaban de que había no a todos los pacientes hacerles exámenes, probablemente algunas condiciones específicas, solo cuando la diarrea tiene más de 3 días, inmunosupresión. Y como tal, digamos que tradicionalmente lo que sabíamos o lo que sabemos es que la evaluación clínica del paciente inicial, más allá del diagnóstico etiológico, debe ir enfocada hacia la severidad, porque lo que mata al paciente es la deshidratación, no la sepsis severa, no la invasión a otros órganos, y lo que hay que hacer es hidrate a ese paciente rápido, identifique causas con base en la historia y en los hallazgos clínicos. Y recorro esto rápido porque en realidad mucha gente dice que ese enfoque de la diarrea en el pasado en realidad sí ha tenido un pequeño cambio, y es este. Antes leíamos el periódico y ahora vemos el celular, ¿sí? Es como el cambio rápido que ha habido en los últimos 10 años en esto. Mucha gente dice y sigue tratando la diarrea como se hacía hace 20 años, porque en realidad eso no ha cambiado. Hay que hidratar, hay que pedir exámenes cuando el paciente está complicado y consideramos seguir pidiendo coprológicos, coprocultivos. El punto es que llegar al diagnóstico etiológico en diarrea, personalmente, creo es difícil. Y es difícil porque por clínica, como hay tantas fuentes de infección, usted no puede saber en realidad qué es lo que tiene el paciente. Si el paciente se comió algo contaminado, pues eso puede ser norovirus, estafilococo, toxinas de bacillus. Las manos pueden transmitir lo que usted quiera, en una reunión familiar se pueden transmitir muchas cosas. Sí sabemos que usualmente cuando hay reptiles en el hogar, tortuguitas pequeñas de mascotas, hay más salmonela y el agua contaminada puede transmitir lo que uno quiera. Incluso en diarrea del viajero puede ser E. coli, puede ser campylobacter, pueden ser varias cosas. Entonces uno por clínica, como nos dijo tradicionalmente la literatura, necesariamente no hace diagnóstico etiológico en diarrea. Y pues igual, intestino delgado, diarrea inflamatoria, diarrea de intestino grueso, no necesariamente, no es fácil hacer diagnóstico etiológico en estos casos. Ahora bien, entonces vámonos al laboratorio, recojamos muestras. Y como tal, pidámosle a un paciente que recoja una muestra para evaluar materia fecal y diarrea. Eso no es tan fácil, uno siempre dice en urgencias, pídale un examen de materia fecal y verá que al paciente se le quita la diarrea, no va a recoger, eso cura el 80% de las diarreas en urgencias. Y como tal, entonces el paciente tiene que tomar la muestra, ya venden hasta unos dispositivos, hay unas técnicas descritas en YouTube para poner un papel sobre el sanitario que sea transparente y recoger la muestra, hay que guardarla en la nevera, idealmente refrigerada a 4 grados centígrados para mantenerla, porque no todos tienen el Caribler en la casa. Entonces,
Esto es muy importante, a veces no lo vemos desde la parte médica y de laboratorio. Para un paciente es incómodo recoger este tipo de muestras, pero pues hay que hacerlo porque no tenemos otro punto. Entonces, como estamos hablando del pasado, pues, y aquí está el doctor Estrada, yo quiero hablar de este protocolo que se escribió en el año 1999, apenas recientico, hace unos días. Y el doctor Estrada nos mostraba que desde el Laboratorio de Salud Pública donde él trabajaba, montaron un protocolo para diagnosticar diarrea de etiología bacteriana. Y me llamó mucho la atención porque básicamente lo describieron muy bonito en Infectio y decía que en cada uno de los sitios use aplicador de algodón, póngalo en Caribler, envío al Laboratorio de Salud Pública en no más de 24 horas. Y básicamente le hacían, que yo no sé si en realidad en la actualidad se haga todo esto, uy, perdón, esto se me pasó. Placa para gran modificado, cultivo en agar maconqui, XLD, Ectoen y TCBS, caldos de selenito y agua pectonal alcalina. Los subcultivan las 8 horas a medios de XLD y Ectoen para la recuperación de salmonela, shigella y TCBS para biliocólera. Lo incuban por 18 horas y después se procesaron hasta la identificación. ¿Ustedes hacen eso hoy en día? ¿Lo hacemos hoy en la actualidad? Doctor Estrada, ¿había trabajito? Y a pesar de esto, solo en el 20% de los casos, según lo descrito en el artículo, se encontró un crecimiento bacteriano. Miren ustedes todo ese trabajo para un crecimiento del 20%. Si le llevamos a eso a un economista de salud pública en la actualidad, dices mucho trabajo para en realidad un impacto en realidad no tan grande, ¿sí? Al menos en lo que, como le digo, desde el punto de vista de la economía clínica. Porque hay que hacer muchas cosas, porque hay que individualizar para buscar qué es lo que tenemos y como nos mencionó el doctor, pues estamos trabajando en salud pública. Estos son todos los medios en realidad que uno tendría que usar y toda la batería para hacer todos estos puntos. Esto es trabajo aumentado, esto es costos y esto es básicamente a veces no funcionalidad dentro de un sistema. Pero bien, sabemos entonces que usualmente en niños menores de 5 años en países desarrollados, Campylobacter es importante, pero claramente rotavirus es muy importante. En vías de desarrollo también rotavirus es importante, Campylobacter ya no tanto, norovirus es importante. En adultos, miren ustedes, la principal causa está descrita como salmonela, yo tengo mis dudas al respecto, creo que son los virus y norovirus principalmente. Y en diarrea del viajero, E. coli y Campylobacter tienen muchas opciones en la actualidad. Básicamente, entonces el diagnóstico tradicional, ¿qué hacemos? Pues a todo el mundo coprológico, coprocultivo, o bueno, en casos seleccionados, en los inmunosuprimidos, ZN modificado en materia fecal para buscar coccidioides, método de Berman modificado para estrongiloides, en diarrea nosocomial toxina para clostridioides, diarrea del viajero grana a veces para buscar Campylobacter, tenemos una prueba de ELISA para buscar rotavirus, pero en menos, y esto lo describen tanto estudios en Latinoamérica como estudios en Estados Unidos, menos del 20% de los pacientes que requieren en realidad la prueba son susceptibles a estas técnicas, no se hacen los estudios completos, porque implica tiempo, pero también porque los médicos no les da pereza o no lo hacen o no le piden los exámenes que son al paciente, creen que con un solo coprológico o coprocultivo vamos a tener. Esto lo dice la literatura, el libro de Harrison de Medicina Interna, los coprocultivos, la sensibilidad entre 77 y 91%, tengo mis dudas, ya les voy a mostrar algunos datos con los que creo que es mucho menos. Las tinciones pueden ser sí muy específicas para detectar huevos y parásitos, pero dependen mucho de la experiencia del observador. El inmunoensayo y la inmunofluorescencia, sobre todo con virus, nos han ayudado mucho y aparece la reacción de cadena polimerasa como una prueba adicional. Cosas importantes que nos ha escrito la literatura, los leucocitos fecales que usamos en los coprológicos, miren ustedes la diferencia con cultivos positivos, pueden aparecer hasta en menos del 50% de los puntos y que hay enfermedades incluso por enteritis viral que no tienen leucocitos en materia fecal, pero hay enfermedades por entamoeba, por salmonela en donde no vemos eritrocitos. Este era un punto que yo les decía. Para mí salmonela, el rendimiento de coprocultivo y lo que he tenido experiencia y lo que he visto y esto es lo que dice el libro de Mandel, es baja, ¿sí? Incluso en la primera semana es del 12 al 15 y por mucho en la segunda semana alcanza un 45% de rendimiento, pero usualmente uno lo ve más a veces en otros puntos cuando la enfermedad es invasora. Entonces, métodos diagnósticos tradicionales son limitados,
no nos detectan los agentes causales más frecuentes en algunos entornos, que son los virus. No siempre modifican las consultas porque de todos modos le ponen el antibiótico y a pesar de que el cultivo le salga negativo, le van a seguir el antibiótico. Implica mucho trabajo en el laboratorio clínico, es un trabajo complejo, requiere mucho de experiencia del observador y las características operativas de las pruebas no son muy fáciles de entender. Hay una sobreposición de síndromes, hay pacientes que tienen clínica de intestino delgado y grueso y uno no queda claro con el examen físico que hay que hacer a veces varios exámenes y a veces no están siempre disponibles. Entonces, la biología molecular, en este simposio ustedes me imagino la han revisado mucho y empieza a marcar un hito, y básicamente empieza a marcar un hito cuando la tenemos más fácilmente asequible y disponible. Y esto es lo que pasa con pruebas como las que tenemos en la actualidad en la ciudad, en varios centros, y básicamente se refieren a las pruebas moleculares como esta, que es una marca que es la que más hay en nuestro medio, es el FIL-Array. Es un laboratorio de biología molecular con unos pasos simples, sencillos, bajo riesgo de contaminación, y como tal puede ser manipulado fácilmente y tenemos un informe rápido y muy bueno. Para mí la biología molecular tiene estas condiciones, es rápida, eso es bueno, ¿sí? Es más rápido claramente que los cultivos. Pienso yo que puede ser incluso muy exacta, no necesariamente tan exacta o menos exacta, tiene un buen rendimiento, alta sensibilidad, especificidad, pero sobre todo para mí el valor es que es múltiple. Yo puedo en una sola prueba, con un solo cassette, evaluar 23 microorganismos y eso es una maravilla. Si yo fuera a hacer eso con cultivos, tendría que hacer muchas pruebas. ¿Cuál es el lío? Que es más costosa y como tal, en mi práctica clínica he tenido un punto en donde siempre pienso en la eficacia, en la eficiencia y en la efectividad. Eficacia, en realidad esto funciona y sí, esto funciona, muchos estudios lo han mostrado, no los voy a traer hoy. Pero la pregunta es si va a reemplazar a los cultivos de materia fecal. Esa es una incógnita que todavía no queda clara. Parece que en muchos casos sí, algunas poblaciones vamos a verlas. Eficiencia, entre beneficio y recurso, entre costos, ¿en realidad eso es para todos o solo para casos particulares? Y de una vez voy a responder, para casos particulares, no es para todos los pacientes. Y efectividad, su impacto en la vida real, la pregunta es si eso va a mejorar desenlaces en los pacientes y la gran mayoría de los estudios lo que señala son desenlaces en relación con menos aislamiento hospitalario, menos tiempo de antibióticos, pero cuando uno va a ver, pues al menos la gran mayoría de los estudios no señalan un cambio real en lo que tiene que ver con mortalidad. Y sí, lo que tenemos claramente es que son pruebas que van a costar un poco más. Entonces, nos ven los virus y al ver virus evitamos uso inadecuado de antibióticos. Nos encuentran bacterias que si les damos antibióticos podríamos tener más riesgo de síndrome urémico hemolítico. Esta es una gran ventaja, pero tenemos que enseñar a los médicos que si ven este tipo de colis no les den antibióticos. Es rápido y me ayuda mucho en pacientes críticos e inmunosuprimidos a tomar decisiones. Me ayuda a identificar patógenos que son susceptibles adicionalmente a tratamiento como Campylobacter y Clostridioides. Personalmente me ha evitado ya hacer colonoscopias en pacientes inmunosuprimidos porque ya al saber que es una diarrea viral, ¿yo para qué le hago una colonoscopia? Me ha evitado hacer TAC y otros medios diagnósticos que pueden ser más caros y demorados. Y a la vez, y esto es de la vida real, me ha permitido corregir tratamientos incorrectos. Sabemos, por ejemplo, que la detección de norovirus es clave porque eso se riega muy fácilmente. Hemos tenido la experiencia y lo que dice la literatura es que en trasplante cardíaco, por ejemplo, el microorganismo que más da diarrea es norovirus, entonces ya no corremos a ponerles antibióticos y tratamos de aislar esos pacientes que tienen norovirus más fácil y hemos evitado probablemente muchos brotes. Y al respecto de norovirus yo quisiera mencionar esto. Acuérdense que es el microorganismo más asociado con enfermedad transmitida por alimentos. Esto lo tenemos subvalorado. Solo cuando aparecen reportes de cruceros con 277 personas que contraen norovirus, como pasó en enero de este año en el Oasis of the Seas, es que le paramos atención. Pero norovirus lo vemos todos los días y la biología molecular nos ha permitido llegar a esto. Entonces hay varios paneles en la literatura disponibles. El que más se usa en nuestro medio es el de BioFire, el FIL-Array, que tiene 23 microorganismos identificados, estas bacterias, estos virus y estos parásitos. El Luminex he visto que lo usan más en Cali y hay otros como el BD que tienen básicamente paneles diferentes que uno asocia. Este es sindrómico, nos ve como todos al tiempo y estos pues toca definir qué le quiere hacer usted para montar el punto que tenga. Aquí hoy yo decidí no traer muchos estudios. La doctora Marisal, por ejemplo, tiene unos estudios muy buenos publicados en el grupo Germen y les recomiendo que los vean y que la experiencia que ha habido en Medellín, pero
básicamente lo que yo quise hablar acá fue que miren el rendimiento en general que nos pueden ofrecer las diversas técnicas en identificación, es decir, en la captación, y claramente supera lo que pasa con los cultivos convencionales, donde estos pues no pueden ver virus y donde sí voy a tener probablemente más detección de E. coli enteropatogénica, de E. coli enteroagregativa y de cepas de E. coli con Shigella enteroinvasiva. Entonces, sí tengo más sensibilidad, veo más bacterias, más virus, pero en su uso yo aquí quise traer lo que nos ha pasado. Y es que en un 15% de los casos, y esto está muy descrito en la literatura, estas pruebas moleculares detectan más de un patógeno. Entonces llega un paciente con diarrea que de pronto está inmunosuprimido y nos ha pasado. Hay aislamiento de clostridioides, de Shigella, de norovirus y de una E. coli enteroagregativa. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el culpable? ¿Le quito o no le quito los antibióticos? El paciente no tenía factores de riesgo para clostridioides, le doy tratamiento con vancomicina oral, lo sigo aislando. Eso todavía nadie lo sabe y se sabe que en el 15% de los pacientes estos coaislamientos se suceden y muchas veces pueden ser simplemente colonizaciones, pero es difícil interpretarlos en esos puntos. La prueba es costosa y yo menciono que hay un lío con E. coli que aparece. Esta prueba nos detecta varios tipos de E. coli, pero como tal lo que hemos aprendido es que en estas E. colis que producen gastroenteritis, los antibióticos no necesariamente van a tener un impacto importante. En E. coli heterotoxigénica hay estudios que dicen que sí, pero si usted coge los libros de texto y muchos estudios dicen que probablemente la E. coli heterotoxigénica no se beneficia de tratar con antibióticos porque lo que hay es una toxina y el antibiótico no elimina la toxina. En la E. coli enteropatógena se describe que a veces en diarrea del viajero, en algunos niños, pero que muchos pueden ser portadores y no lo requieren. En E. coli enteroinvasiva se ha dicho que en donde más hay impacto es en diarrea del viajero, y en E. coli enterohemorrágica se ha mencionado que dar antibióticos, por el contrario, aumenta el riesgo de síndrome urémico hemolítico. Entonces ahí sí el Filarray me ayuda mucho porque si lo detecto hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que he visto es que el 80% de los médicos, incluso especialistas, ven una E. coli enterohemorrágica en un paciente con diarrea y lo primero que hacen es ponerle antibióticos. Y creo que tenemos que ilustrarlos y señalarles eso al respecto. La E. coli enteroagregante y la difusamente adherente, puede ser que sea antibióticos, con esto no hay mucha evidencia, y este es uno de los casos que alguna vez vimos y les vuelvo a mostrar. E. coli enteropatogénica en un paciente con diarrea que llegó de un viaje. ¿Será que lo tratamos o no lo tratamos? Tuvo 3 deposiciones. Acuérdense que la E. coli enteropatógena puede colonizar, no necesariamente su nombre dice enteropatogénica, entonces yo a todos los tengo que tratar. No, este también puede ser un colonizador. Hemos encontrado que hay cepas típicas y atípicas, que las cepas atípicas pueden estar en niños, en animales, su rol causal de diarrea es controversial, pero nos lo identifica como tal las pruebas moleculares y a veces uno ve que al contrario, en vez de disminuir el uso de antibióticos, favorecemos más el uso antibiótico con las pruebas moleculares que tienen alta sensibilidad. Los escandinavos hicieron un estudio que me pareció muy bonito. Los escandinavos viajan mucho, cogieron el aeropuerto, le dijeron a la gente, hey, por favor, tomemos una muestra de usted antes de que viaje de materia fecal. Váyase y cuando vuelva, por favor, pase por acá y nos deja una muestrica y le disminuimos los impuestos del viaje. Se trae el regalito, ese es el regalito que trae el exterior. Entonces estos escandinavos van a todo el mundo y lo que hicieron básicamente es que evaluaron que sí, que efectivamente les preguntaron si habían tenido diarrea y veían que E. coli enteropatogénica o enteropatógena puede ser la causa más importante de diarrea del viajero. Pero también encontraron que había pacientes que no tenían ningún síntoma y que volvieron y que también estaban muy colonizados por la E. coli enteropatógena, que es en teoría la que tiene el color aguamarina. Entonces, ese es un punto, no necesariamente porque diga que hay una E. coli enteropatógena y hay que tratarla, hay que asumirlo con la clínica del paciente, y ahí es cuando uno se pregunta si la fase preanalítica o preanalítica si estuvo bien hecha, si en realidad sí estaba bien indicada la prueba. También vemos, como les mencionaba, que hay muchas veces varios aislados y uno no sabe si eso es coinfección o no. Y un punto muy importante, y es que si uno va a dar antibióticos, hay que recordar que, por ejemplo, ciprofloxacina, tenemos resistencia importante de E. coli en el medio, y en otros ámbitos es muy importante también la resistencia, y de ahí que también ocasionalmente tendríamos que hacer cultivos para ver qué pasa. Entonces, las guías de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas del 2017 nos dicen, mire, siga haciendo lo mismo, debemos guiar por síntomas clínicos y factores de riesgo, incluyamos las pruebas basadas en ácidos nucleicos, pero esas deben ser selectivas y limitadas a contexto en donde usted espere impacto y tener un resultado clínico útil. Y acuérdese que esto cuesta platica y cuesta más allá.
A nosotros esto en la clínica nos llevó, después de 2 años de tener la prueba, a desarrollar un protocolo, porque veíamos que en algunos casos la prueba no impactaba y al contrario confundía. Y lo que consideramos es que, al menos por el perfil que nosotros tenemos, en pacientes no trasplantados la íbamos a usar si había brotes de diarrea hospitalaria, lo usamos en clostridioides porque la prueba incluye clostridioides sin estar totalmente validada para eso, pero sí tiene una muy buena sensibilidad cuando la toxina es negativa, cuando hay un alto riesgo, y cuando hay enfermedad moderada severa con más de 7 deposiciones al día puede ser una muy buena alternativa. En trasplantados, adicionalmente, cuando tenemos disentería, diarrea más de 7 días y falla renal, que es un marcador que la literatura señala con esto. Esto nos ha permitido optimizar el desarrollo de las pruebas, que sea más efectivo, que no tengamos glosas y que como tal, digamos, podamos aplicarla y usarla mejor en los pacientes sin tanto problema o enredo. Entonces, el otro lío que tenemos es ese, cuando la prueba nos muestra Clostridioides difficile. Y el punto es que ya aprendimos que 15 a 20% de la población podría estar colonizada por Clostridioides y la prueba molecular me da positiva y el paciente no necesariamente está infectado. Y lo que hemos aprendido entonces es que hay diversas pruebas, el gold estándar es el cultivo, pero es difícil de hacer con el estudio de citotoxicidad, los ensayos inmunoenzimáticos pueden tener falsos negativos de una manera importante y la sensibilidad llega hasta el 70%, y los cultivos de materia fecal pues pueden estar disponibles, pero idealmente se requiere susceptibilidad y no es tan fácil detectarlo. Prueba de glutamato de deshidrogenasa, hasta donde yo sé no la tenemos todavía en Medellín, no sé si me contradigan, tiene un valor predictivo positivo bueno, y digamos que algunos algoritmos, sobre todo los de la Sociedad Europea, dicen usted podría empezar de una vez con prueba molecular siempre y cuando su personal esté entrenado en 1. No recoger muestras de pacientes que tienen laxantes en las últimas 24 horas, 2. Que efectivamente sean de posiciones blandas y que tenga más de 3 en las últimas 24 horas. Entonces, ¿qué veo yo en diarrea? Ya para acabar. Hay agentes que hay que tratar en todas las edades y estas pruebas nos ayudan mucho y son básicamente los de siempre: Campylobacter, Cryptosporidium, Giardia, histolítica, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio, Shigella, Yersinia. Hay agentes que hay que tratar según la circunstancia, independiente si la prueba molecular es positiva, y es básicamente la E. coli enterotoxigénica con una diarrea del viajero que viene con diarrea acuosa, salmonela solo si hay sospecha de diseminación intestinal o hay inmunosuprimidos o STIFI, y clostridioides cuando claramente se identifica que el paciente tiene diarrea por esto, es nosocomial y el niño es más de 2 años. Y que hay que evitar antibióticos, y para mí uno de los puntos más importantes es este: cuando tengo este tipo de colis debo asumir que tienen toxina Chiga-2 y que como tal debo evitar los antibióticos porque la posibilidad de convertirse en síndrome urémico hemolítico es mucho mayor. Finalmente, en algunas circunstancias, y depende de la clínica, esto hay que tratarlo, y por eso esto no es para todos los pacientes, sino deben individualizarse. Para responder la pregunta final, ¿hemos mejorado? Pues yo creo que sí. Tenemos que las ventajas de las pruebas actuales es que son una opción más a lo que teníamos antes. Son pruebas rápidas, en 2 a 4 horas las tengo, requiero solo un espécimen de recolección, no hay que recoger varios como antes que se decía 3 coprocultivos concentrados. Hay un menor flujo de trabajo, es más fácil de manejar la muestra, reduce incluso el trabajo dentro del laboratorio, tiene una técnica estandarizada y podría llegar a reducir costos a pesar de que la prueba es costosa. Cuando ahorramos antibióticos, la prueba sí es costosa, pero si yo le evito 5 días de antibióticos a un paciente, ahí compenso. Pero también se ha visto, y algunos estudios lo muestran, es que me disminuye lamientos hospitalarios. Si usted ya sabe que germenés, si por ejemplo un norovirus hay que darlo 2 o 3 días, pues eso me puede disminuir 5 días más de aislamiento, o si es un microorganismo que no necesita aislamiento, pues retiro esto rápido. Si hay que tener en cuenta que no son perfectas, que es costosa y que aún se requieren pruebas convencionales, sobre todo para saber sensibilidad a los antimicrobianos. Les recomiendo este artículo que me pareció espectacular. Eduardo López es un infectólogo pediatra que trabaja en Cali con Pío López y con un grupo de investigación. Y acuérdense que estamos vacunando para rotavirus desde hace 10 años y en teoría uno debería asumir que rotavirus pues no hay en Colombia porque estamos vacunando a nuestros niños. Pues ellos con estas pruebas moleculares han permitido encontrar cosas como estas, que sí, que rotavirus sigue teniendo, pero que claramente norovirus es un punto muy importante dentro de nuestro medio y tenemos que ver. Yo les agradezco mucho, muy amable. No sé si haya preguntas.